estamos. Chequeo que salga bien el vivo y ya arrancamos nuevamente. A ver. Todo perfecto. Quiero que se escuche bien la voz y demás. Y ya estamos. Sí. Ahí está en vivo perfectamente. Por favor, en el chat les voy a pedir si me escuchan bien. Así ya podemos dar inicio al programa de hoy sábado. Y buenas noches a todos antes que nada, y disculpen la demora, hubo un par de problemas técnicos con el StreamYard. $10 puntos, excelente, buenísimo. Muy buenas noches a todos, muchas gracias por estar acá presente una vez más, acompañándonos en este programa que me gusta llamarlo Charlas Libertarias, libertad en tiempos, ya ni siquiera decirle contractualistas, me parece que nos quedamos bastante cortos, ¿va? Tendría que haberle cambiado por tecnocráticos, pero bueno, ahora, dadas las circunstancias, vamos a explicar por qué. Mi compañero Franco está con problemas de luz en el hogar, así que en cualquier momento, en cuanto se restituya eso, va a estar acá presente. Y bueno, quiero darle la bienvenida a Nicolás Martínez Laje, Terapia Liberal, Nicolás Moraz, ambos amigos, por suerte también de su servidor, que bueno, vamos a estar hablando un poco acá de tanto de cuestiones de raíz como de cuestiones de coyuntura que me parece que son impertinentes para tratar en esta fría noche de sábado para saber qué nos depara en el mundo. Así que muchachos, gracias por su presencia y muy buenas noches a los dos. Gracias Lucas por invitarme, es un gusto como siempre estar acá. Hola Lucas, hola Nico y un saludo para la audiencia. Vamos a reivindicarnos de la triste y fatídica experiencia de la vez anterior, donde Nico enfrentaba arduos problemas técnicos porque las máquinas se rebelaron contra su crítica a la tecnocracia. Un servidor estaba entre colérico y durmiéndose por falta de sueño y porque me habían roto en un acto de imperdonable herejía, Los enemigos del comercio de tomo 1 de Antonio Escotado, un amigo al que se lo presté, y aquí nuestro amable anfitrión estaba desfalleciente por haber contraído una dura epidemia producida por el cambio climático. Y la falta de construcción de género, no te olvides también. Bueno, colérico hoy no está Nico, pero con sueño está, porque claramente estamos trabajando toda la noche, pero bueno, el sueño ya en este rubro lo aprendimos a sortear. Me gustaría dejar, primero que nada, un pequeño fragmento, que inclusive hoy por hoy ya lo hemos difundido desde tu canal, que es respecto a lo que acaba de suceder en la China supercapitalista y liberal de Xi Jinping, que prácticamente a Hu Jintao, que es expresidente de Chile, directamente lo han removido como si nada, impunemente, de su participación en el Congreso, y me gustaría a partir de esto preguntarle las opiniones de cómo consideran cuál es el rol de China, las declaraciones de Klaus Schwab, y a partir de esto va a ser el disparador de esta conversación. Así que... Physically removed, como le gusta a Hopper, removido físicamente. Hopper estaría contento con todo esto. Bueno, para los que no lo hayan visto, de paso les voy a dejar acá el video para que lo vean. Y permítanme, espero que no me salte ningún drama con todas estas cosas, pero bueno, este es el video en cuestión. Quiero que vean con la impunidad con la que están removiendo a Hu Jintao al lado de Xi Jinping, con una sonrisa claramente bastante cínica. ¿Te ve bien, no? Sí. Creo que las imágenes hablan por sí solas, pero me gustaría conocer las opiniones y los peligros que implica justamente todo esto que se está gestando desde China de cualquiera de ustedes dos. Así que les dejo la palabra. Yo no sé si se dieron cuenta que le cambiaron la carpeta que tenía en la mano. ¿Se dieron cuenta de eso? No. Él tiene una carpeta en el escritorio. Le sujetan el brazo, él quiere agarrar la carpeta y no lo dejan. Permití que se reproduzca de vuelta. Fíjate que se le agarra a Xi Jinping también. Mirá. Sí.
Y en cambio el guardia ya viene de movida con otra carpeta. Andás a ver si no lo van a acusar de tener, viste, previsto un discurso que no tenía previsto o una información comprometedora para pasarlo de huello. A mí la frialdad con que literalmente queda mirando la escena no se inmuta, no hay absolutamente ningún rastro de culpa en todo esto. Le faltó el famoso gesto nerónico, ¿no? Tírenlo a los leones. Sí, la verdad que este congreso del Partido Comunista se cierra con estas imágenes, ¿no? La consolidación de Xi, sin haber mostrado un solo dato económico, habiendo ocultado las estadísticas económicas, sin haber mencionado en ningún momento el avance o el retroceso, mejor dicho, de la economía del gigante asiático. Y quizás con la promesa de más acción militar, ¿no? Taiwán empieza a estar en el punto de mira en serio. ¿Vieron las imágenes de lo que pasó en Inglaterra, en Manchester, en el consulado chino? Si las tenés, pásamela en el chat que las muestro, Nico. Ahí las busco y las comparto, así le hacemos un comentario. Mirá. Mientras tanto, comentar el significado que tiene esta imagen en términos políticos. Xi Jinping es probablemente el gobernante más inflexible que ha tenido China en las últimas décadas, desde Mao Zedong. ¿Podríamos hablar de que es el político más poderoso del mundo? Sí, obviamente que Xi Jinping sin duda es el político más poderoso del mundo, y esto tiene mucho sentido. A ver, en primer lugar, por una cuestión también del lapso breve en el que permanece en el cargo, el presidente de Estados Unidos, además los metapoderes que hay detrás, no tiene la relevancia que tiene el presidente de China, más allá de las comparaciones entre ambos países. Y aunque sea un líder fuerte y un autócrata, mucho menos Putin, cuya economía es totalmente irrelevante y de hecho está hace mucho tiempo, desde que se metió en Ucrania, en las manos de China, completamente sometido y más de lo que él querría. Ahora, China, por su poder económico, por su influencia diplomática, es un país crucial, pero el líder del Partido Comunista, del PCC, del Partido Comunista de Beijing, es un personaje que tiene un nivel de influencia en la toma de decisiones muy superior a cualquier otro mandatario del mundo. Pero lo que yo te estaba diciendo es que Xi Jinping es el presidente más duro que ha tenido China desde Mao Zedong, más liberticida si se quiere, o sea, es mucho más parecido, salvando las distancias históricas, a un Stalin en su modo de conducción que a un Khrushchev. Y Hu Jintao era un Khrushchev. ¿Esto qué significa? Hu Jintao era un aperturista. Era un tipo que tenía algunos recaudos a la hora de fusilar gente, que condonó algunas cuantas sentencias de muerte y que, de hecho, esto es importante porque siempre está vinculado, no de manera matemática, pero a menudo está vinculado el auge de la prosperidad con cierta tolerancia, más no sea utilitaria, que justamente es algo que explica la saga de los enemigos del comercio. Y la época de Hu Jintao fue la época de mayor apertura económica y política de China y fue la época de mayor crecimiento económico de China. Cuando China se convirtió en la principal potencia industrial del planeta y en la segunda potencia política y en la tercera potencia militar, todo ese camino empezó con Xi Jinping, en esa casi década en la que Xi Jinping manejó los destinos del gigante asiático. Fue un hombre muy significativo, muy relevante. Yo, por supuesto, no voy a elogiar a un político, ¿no? Pero el punto es lo que significa este desplazamiento obsceno, que además lo hayan erradicado de las redes sociales, que lo hayan silenciado en toda regla, es el broche de oro, la cereza del postre, la culminación de un proceso de concentración del poder de Xi Jinping, que es un sujeto más estatista, es un sujeto más belicista, por más que todavía no se le compara a ninguno de los sátrapas que han gobernado Estados Unidos en los últimos años, con la excepción de Trump en términos de belicismo. Y es un tipo que no le tiembla el pulso en matar gente. Yo hace poco lo anuncié en el canal.
cuando salía a desmentir, se acordarán los rumores de golpe de Estado que estaban circulando, que en realidad lo que pasó es que mandó a fusilar gobernadores y opositores de todo tipo, y bueno, no sabemos cuál será la suerte de Hu Jintao, pero definitivamente se consolida la faceta más autoritaria del Partido Comunista Chino. Gran paradoja, una enorme paradoja, el padre de Xi Jinping, los padres en plural, estuvieron en un campo de concentración de Mao Zedong. O sea, es un personaje que realmente, ya me ocuparé, merece su biografía, muy desconocido en Occidente. Es un tipo de cuidado y es un tipo que se está enraizando en el tablero geopolítico y que nos va a dar muchísimo, muchísimo que hablar. Quería aprovechar a dejar justamente el video al que hace referencia, el StreamYard, para que de paso lo puedan ver, que es este. El de exclusivo, no hay golpe de Estado en China. Me gustaría hacer inclusive una relación, porque en todo este tiempo en el que me senté a aprender bastante de lo que implica justamente todas las organizaciones supranacionales, llámese Foro Económico Mundial, llámese inclusive con todo lo que está pasando con la calentología, la WWF, Greenpeace, hay una persona que siento que toma un rol clave que aprendí justamente en base a parte de trabajar con Nico, a tomar en cuenta muchas de sus declaraciones, que es justamente Klaus Schwab. Pero entender desde la visión que ustedes me están comentando y justamente el rol de China, qué significan, cómo se podrían ver estas declaraciones, por ejemplo, de Klaus Schwab. Permítanme que lo ponga, se escucha bien, ¿no? Of China in terms of fighting the pandemic, esa palabra in terms of reinvigorating its economy. We have now a window of opportunity to create this global reset which we all need. This global reset is necessary because we have seen that our policies which we pursued before the coronavirus struck us, that those policies do not create the necessary inclusion of society necessary for harmonious societal development. Antes de que siga avanzando y diciendo palabras bastante conflictivas, pero ya medianamente saben hacia dónde estoy queriéndome referir, me ha pasado de cruzarme con muchas personas en el medio de justamente esta divulgación de las ideas, que obviamente el mismo problema que lamentablemente han sufrido ustedes dos. Tildarte directamente de conspiranoico cuando hablas, por ejemplo, de The Great Reset o de todas las cosas que significan la tecnocracia. Pero más allá de que no hay peor ciego que el que no quiere ver de todos estos marcos normativos que se fueron globalizando e igualizando a lo largo del mundo, ¿qué implica justamente estas declaraciones de Klaus Schwab de tomar a China como, si se quiere, ejemplo para la creación, digamos, homogenización de todos los marcos normativos a nivel mundial? Viene un poco de la mano por el tema del crédito social. ¿A qué se hace referencia específicamente? El que guste tomar la palabra es bienvenido. Nico, no te escuchamos mucho todavía. No, estoy preparando mentalmente para lo que viene, pero bueno, no, está bien. Lo que dice Lucas es algo que lo hemos experimentado, lo continuamos haciendo, ¿no? Sufriendo. La cantidad de gente que no puede racionalizar o unir los puntos, conectar los hechos de las cosas que están pasando. Semana tras semana hacemos cantidad de videos, de material informando cómo están avanzando la agenda continuamente en esa emisión que hacemos semanalmente, quincenalmente, del tema de las noticias. Es tremendo como, siguiéndolo tan seguido el tema, cómo ves que avanza. La idea, claro, es muy clara. El modelo es China, porque China es la ejecución en la práctica del modelo que ellos ya vienen desarrollando e incorporando, que es el modelo tecnocrático. China es la experimentación en la práctica de cómo funciona esto, hasta dónde se puede llegar, cómo se puede implementar y demás. Ahora, 2020 fue el catalizador para que todo esto se extendiera
en forma masiva por, digamos, el mundo occidental. Y ahí está, el crédito social, ya estuvimos haciendo alguna referencia a la Fed, la Reserva Federal Norteamericana, cómo está próximo a implementar un sistema de ese estilo, para testear cómo implementar un sistema basado en créditos de carbono para los bancos, la cantidad de empresas financieras, todas socias estratégicas del Foro Económico Mundial, en esta situación que ellos definen la asociación público y privada, cómo están impulsando la agenda, que en definitiva es el control absoluto sobre la conducta de los individuos, vestido con la narrativa sostenible del clima y demás, una absoluta falacia que la han machacado tanto desde los medios de comunicación, desde acá, desde allá, desde la cultura popular y demás, que lamentablemente mucha gente que en algunos aspectos está despierta, ¿no? En algunos aspectos se entiende cómo funciona realmente la situación, pero caen en la narrativa climática, entonces terminan diciendo lo mismo. Mira, el otro día vi un amigo, que no lo quiero escrachar, pero es un conocido común de nosotros, que decía, ay, los libertarios, que gente que cree que está muy capacitada por haber leído 3 libros de la escuela austríaca, ignora todo el bagaje previo del liberalismo, ignora todos los pormenores presentes de lo que ha ocurrido, lo que se ha descubierto en los últimos años. Decía, los libertarios tendrían que proponer soluciones de propiedad privada al cambio climático en vez de negarlo. Dice, amigo, el cambio climático, las 4 estaciones, existe desde tiempos inmemoriales. El planeta estaba 2 grados más caliente, o sea, esos exactos 2 grados con los que te dicen que va a colapsar todo, se van a derretir los polos y vamos a morir todos, en la época del Renacimiento, que fue una época de inmensa prosperidad, de hecho la época previa, de inmensa prosperidad agrícola, de inmensa prosperidad cultural, y que realmente no se, y en esto voy a ser bastante materialista, no se podría haber producido esa apertura, ese avance civilizatorio luego de la larga y fría noche feudal, si no fuera por una temperatura más cálida. A mí me gusta mucho el frío, pero la realidad es que una temperatura más cálida favorece a la actividad humana, mitiga las hambrunas, etc. Bueno, todo esto lo hemos reseñado, tengo una conferencia entera dedicada a esto. Durante años estaban con lo del enfriamiento global y de hecho estamos en un momento donde en zonas tropicales como las que yo estoy, y en la propia Patagonia donde yo nací, o sea, en una zona caliente, una zona fría, hace mucho más frío en el invierno, ya hace varios años, de lo que hacía antes. De hecho, por eso han tenido que cambiar el enfoque de calentamiento global a cambio climático. O sea, pero te mienten en la cara. Está el Climagate, que me he cansado de mencionarlo. De paso, no hay algo para reforzar. East Anglia, que es el principal organismo tecnocrático, porque realizan las mediciones claves para el gobierno británico, de la cual es patrón el actual rey Carlos, ya lo era cuando era príncipe, y que Wikileaks filtra sus mails donde te muestran cómo ocultan deliberadamente los trabajos científicos de académicos que discuten la narrativa oficial paupérrima del discurso calentológico. ¿Y qué hacen las autoridades de la universidad que cobran subvenciones por todo ese discurso catastrofista de nos vamos a morir y consiguen cargos públicos y poder? Porque eso es la tecnocracia, los científicos gobernando. ¿Qué hacen? No les permiten que esos trabajos vayan a revisión de pares para que nunca se puedan publicar en una revista científica, para que no se discuta ni se cuestione una, entre comillas, verdad adoptada con fervor religioso. Hace poco en la CNN, lamentablemente no está subtitulado, por lo menos lo que yo compartí hoy en Twitter, el fundador de Weather Channel, del canal del clima, un meteorólogo experto con 50 años de experiencia en el tema, agarra a los de la CNN y dice, no, ustedes no saben de lo que están hablando. O sea, lo que ustedes dicen que es el cambio climático es un delirio absoluto y yo sé que ustedes, les dice este tipo que es famosísimo en los Estados Unidos, el hombre del clima, le dice, yo sé que ustedes tienen una línea muy axiomática con este tema y no les gusta lo que están escuchando. Y el entrevistador lo interrumpe, viste, por poco y no se lo llevan, decir que estaba a distancia, viste, no lo purgan como a
a Hu Jintao. Es este orden político internacional que se está aplicando a partir de este discurso delirante está cimentado en mentiras y persigue hace 30 años la consolidación de una tiranía verde. No les ha servido para disuadir a las personas, no les ha servido para que la gente acepte la sumisión, entonces han estado probando reiteradamente con otras cosas, pero este es su fin mayor. Durante el año 2018-2019 era el feminismo inquisidor, las listas negras, la cancelación, la censura, la guerra de los sexos. Fue un fracaso rotundo. Creo que nunca ha habido tantas mujeres que rechazan el feminismo como ahora y tantos hombres en pie de guerra contra este discurso patético que, por ejemplo, mirá, en acciones de mercado se traduce con la catástrofe que están enfrentando Netflix, Disney y todas estas compañías adoctrinadoras. Y en términos políticos, con un castigo generalizado a las variantes más explícitas de progresismo en distintos países donde esto se ha aplicado antes. Por ejemplo, Europa, por ejemplo, Italia. Por más que Giorgia Meloni es un desastre en otros aspectos, y ya lo he tratado, pero ascienden los discursos contestatarios. Luego, ¿qué hicieron? Lo sabemos todos, el encierro masivo. Claro, miedo a la muerte, te ponen a punta de pistola, todo empieza en China, te ponen a China como ejemplo, y pese a la dictadura del terror, también llegaron a un punto donde la gente se cansó, y por eso con Money Box, ¿no? O sea, y toda la locura del mono de este año, no concretaron los objetivos que tenían previstos porque no hay margen para que la gente vuelva a aceptarlo. Bueno, viene la crisis alimentaria que todavía está en curso, etcétera, y te van a querer convencer, y todo el tiempo lo están reiterando, que es por el cambio climático. La guerra de Ucrania también. Fíjate, la ONU hace poco, lo tratamos con Nico, salió a decir que la guerra de Ucrania tenía algo muy positivo, y Bill Gates también, esto lo publiqué hace antes de ayer en mi canal, video recomendado, salió a festejar y decir, bueno, la parte positiva es que ahora la gente está obligada, Europa, Estados Unidos, a avanzar en las energías renovables. Mucho más caras, mucho más incompetentes, que donde se han aplicado de manera coercitiva, que es la única forma en la que se puede aplicar, porque es una porquería, es en España. Y en España tenés 40% de la población de un país del primer mundo bajo la línea de pobreza energética. Es decir, utilizando menos electricidad que un hogar latinoamericano promedio. Pues eso es lo que quieren para el mundo, eso es con lo que van a ganar muchísimo, y es un viejo sistema. Yo lo trataba en el documental de Elon Musk, que también lo recomiendo para quien lo quiera ver, a través de su abuelo, que es un dato que descubrí gracias a Nico, que su abuelo materno, que es el personaje que más inspira a Elon Musk, un aventurero bastante sádico, estadounidense-canadiense, Joshua Norman Haldeman, fue el fundador de la Sociedad Tecnocrática en la década del 30, cofundador de la Sociedad Tecnocrática, vicepresidente de la Sociedad Tecnocrática de Canadá, que era una organización canadiense norteamericana, que planteaba esto, querer destruir la democracia, por más que acá no somos demócratas, pero es la realidad, y suplantar la democracia y los pocos espacios de libertad que pervivían en ese sistema por una tecnocracia que es un viejo sueño comunista del catecismo de los industriales de Saint-Simon, del propio Marx, la dictadura de los la vanguardia, en este caso vanguardia de científicos, para crear un mundo sin escasez, sin problemas, donde todo esté perfectamente organizado y donde el individuo, y estas son palabras literales, pase a ser un engranaje en una gran maquinaria. Y eso es el no tendrás nada y serás feliz. O sea, en ese momento le hicieron un juicio. ¿Por qué? Porque los tecnócratas canadienses estaban vinculados al nazismo, que es un régimen que simpatiza bastante con esta idea. ¿Con quién? Con Ferdinand Porsche, el ingeniero favorito de Hitler, que es el creador de Porsche y es el creador de Volkswagen, el auto del pueblo, que es una idea también profundamente tecnocrática, ¿no? A crear una marca de un monopolio de automóviles para los alemanes. Bueno, entonces lo enjuician, lo meten preso, después se termina yendo de Canadá, se va a Sudáfrica, por eso más que sudafricano, pero ese sujeto que tenía delirios al estilo de Kurtz en El corazón de las tinieblas, o su versión cinematográfica Apocalipsis Now, y estaba embebido en crear una civilización donde él sea el rey tecnócrata,
estaría muy satisfecho con el avance de los acontecimientos de los últimos tiempos y con que China sea la potencia rectora que, en palabras de Schwab, el presidente del Foro de Davos, no mías, lidera el gran reinicio y el progresivo cambio sistémico que estamos experimentando en todo el mundo. Nico, el otro Nico, si querés aportar algo. Sí. No, coincido completamente, o sea, lo venimos mostrando, realmente esta gente está avanzando en la agenda a pasos acelerados y es un elemento muy clave, ¿no? El enfoque que le dan de destruir el capitalismo, destruir la libre competencia, destruir el mercado, crear esta, como ellos lo definen, el sistema de gobernanza mundial apoyado en la asociación público y privada, que en realidad es un mercado cautivo para los amigos del poder, los que sigan la agenda que marcan ellos mismos, a través de los scores de sostenibilidad y lo demás, lo que se llama los ESG. Simplemente agregar algo, ¿no? De que se acabó la era del alimento barato, se acabó la era de la energía barata, entonces se acabó la era del crecimiento económico. No vamos a entrar lo que estamos viendo cada día más, ¿no? La inflación desatada, el empobrecimiento total, destruyéndose las economías de los países, los bancos centrales colapsando, y los bonos, el mercado de los bonos, los fondos de pensiones, que eso es lo que desemboca, ¿no? Después seguramente lo vamos a hablar, la renuncia de la primera ministra del Reino Unido. En definitiva, tener a toda la sociedad pobre y dependiente de la ayuda estatal es uno de los elementos claves, y ahí se apoya el sistema de crédito social que quieren implantar, se apoya el sistema de las CBDC, las monedas digitales de los bancos centrales, que es la clave de todo el asunto. No me voy a cansar nunca de repetirlo cada vez que aparezco en algún lado, que dicho sea de paso, y seguramente lo vamos a grabar cuando repasemos las noticias, hace pocos días se llevó un experimento del sistema SWIFT para probar la implementación, la viabilidad de la implementación de la CBDC a escala global. Y lógicamente, como se imaginarán, el resultado fue positivo y la élite financiera lo celebró y lo festejó. Cada vez más cerca estamos. Acá en Argentina o en algunos países latinoamericanos no lo estamos percibiendo porque estamos lejos todavía en la agenda, pero a nivel Europa, Estados Unidos, bueno, los países del BRICS, ¿no? Como señalamos, Nico, Rusia, India, China, ni hablar, están a la cabeza de todo esto. Y ese es el nuevo... Y Brasil, donde en estos comicios, por obra y gracia de un acuerdo bipartidista, porque ellos se matan de cara al público, pero en estas cuestiones son bastante sumisos y obedientes, están implementando controles biométricos de avanzada, al estilo de Irán. O sea, no estamos tan lejos en América Latina de muchas de estas cosas. Recién en Colombia, yo no sé si se acuerdan de Mariana Mazzucato, la economista italiana. Yo le dediqué un programa el año pasado, que es la economista favorita del Papa Francisco, Bill Gates, que ahora está teniendo un nuevo problema entre los muchos problemas que tiene el ocupa del Vaticano, Bergoglio, acá Papa Francisco, porque es una empedernida feminista, atea acérrima, anticlerical y abortera, y él la nombró miembro de la Pontificia Academia de Ciencias, que ya no está manejada por el peronista abyecto, que era su mano derecha durante mucho tiempo en la Argentina, Marcelo Sánchez Orondo. Lo jubilaron, y al contrario tuvo que poner ahí a Peter Turkson, que es un conservador, que es un africano, un cardenal africano conservador, como parte de sus negociaciones para que no lo tumben, porque está en una situación de gran fragilidad, donde está huyendo hacia adelante con movidas como las que ya he contado, que es la del Opus Dei, o que me queda por contar como la de la Orden de Malta, desactivando, expropiando, interviniendo a los enemigos, purgándolos al estilo chino. Que por cierto se acaba de refrendar un acuerdo entre el Vaticano y China hace 4 días con motivo de este congreso. Otro documental que tengo que hacer, porque es terrible esa alianza. Mariana Mazzucato
es muy explícita en las cosas que dice. Es una italiana, típicamente global, ¿no? Que estudió en Inglaterra, que enseña en Estados Unidos. Y Mazzucato, ella ha dicho que lo mejor que le pasó al mundo fue la sopa china y la peste del 2020. Que estaba muy feliz con todo lo que eso generó, con todo el desastre que generó, porque esa crisis configuraba una gran oportunidad para cambiar a la sociedad en la dirección, y esto lo pueden buscar, búsquenlo, de un gobierno, un sistema de gobernanza mundial, como bien señala siempre Nicolás, que no es lo mismo gobierno mundial, porque ya no implica hacerse cargo de estas responsabilidades, las ejecutan los gobiernos nacionales, pero las planifican los organismos internacionales, con total impunidad. Bueno, de un sistema de gobernanza mundial que le dé mucho más lugar a los científicos, que cobre mucho más impuestos, se intervenga mucho más las economías, y que básicamente restrinja lo que ella considera que es un acto de egoísmo anacrónico, que es el ejercicio de la libertad individual. Bueno, esta personaje siniestra, retorcida, repugnante, ha viajado a Colombia, donde, invitada por el gobierno de Petro, donde Petro, el exterrorista asesino, que es otro perfecto ejemplo de cómo el viejo comunismo armado evolucionó en progresismo tecnocrático, dice que sueña que sea su asesora. Por eso ya empezó, le invitó a Colombia. Ahí tienen, la principal economista del mundo. Podés buscar, Lucas, que es exactamente lo mismo que dice el Ocupa del Vaticano. Bueno, ya que estamos, el Ocupa del Vaticano con estos asesores no solo está arrastrando una de las instituciones más ricas del planeta y la más antigua de todo el mundo, que es la Iglesia Católica, a la ruina. Por ejemplo, robándole dinero, que es el escándalo que rodea a su secretario de Estado, Pietro Parolin, a los donantes del óvulo de San Pedro, robándole más de 600 millones de dólares para los pobres de África, los puso en el Credit Suisse, que ahora se está por quebrar. Famoso banco del Credit Suisse. Bueno, además, el Ocupa del Vaticano con estos amigos y estos asesores, por ejemplo, hace años, que es el centro de la cuestión del acuerdo con China, está facilitando la persecución de sacerdotes católicos. A un obispo disidente lo detuvieron recientemente, salió en Infobae, y el Vaticano ni se pronunció, lo torturaron, un tipo de 90 años, el régimen chino. A los católicos los meten en cárceles políticas, como los musulmanes, de una tasa infinitamente superior a cualquier otro grupo poblacional. Los matan, les quitan los órganos y venden los órganos en el sistema de tráfico de órganos más aceitado jamás conocido en la historia, que es el de China. Y el Vaticano, en lugar de pronunciarse para protestar por la persecución aberrante contra los fieles católicos, más no sea para salvar la cara, invitaron al jefe del sistema de tráfico de órganos de China al Vaticano, un tipo que tiene orden de captura internacional y que si pisa otro país va preso por violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad, para blanquear su sistema. Y ese es, o sea, fíjate hasta qué punto, hasta en la dimensión cultural de lo que se supone que tendría que ser una institución tradicionalista o conservadora, lo cual no es bueno, estoy describiendo una realidad nada más, hasta en ese sentido ya lo tenés impreso o impregnado de tecnocracia globalista, de admiración y de colaboración con China y con los regímenes más autoritarios, porque es una bajada de línea coordinada y mundial. Y están trabajando todos en la misma dirección porque es la dirección que consideran, con buenas razones, que es la mayor oportunidad para expandir el poder político y avasallar los derechos individuales y someter a la población entera en el nombre de la diosa ciencia. El mismo Papa Francisco, que recibió hace menos de 2 meses, 3 meses, a Elon Musk en el Vaticano, en una reunión privada que no quiso informar por la controversia que generaría, donde discutieron los posibles negocios conjuntos en materia de inteligencia artificial. Porque el Vaticano también está invirtiendo en inteligencia artificial. Otrora se conformaban con otras herramientas para tratar de dominar los espíritus inquietos, y ahora directamente van a apostar, digamos, por lo más eficiente que hay, ¿no? Neuralink y el control cerebral programado desde un teléfono, como hemos visto en el video que vos mismo editaste y subtitulaste del monito, del pobre monito, que le manejan los movimientos y el pensamiento a través de un smartphone, de los cuales la mayoría de esos monos murieron y ahora ya se está experimentando en humanos. Eso es Neuralink de Elon Musk. Bueno,
estas circunstancias, cada vez más agresivas, son desconocidas por la inmensa mayoría de la población, que además no le interesa. Y al final va a terminar mereciendo el destino más fatídico. El problema es que nos arrastren con ellos, con el rebaño, que nos empujen al acantilado. Fíjate lo milagroso que es Neuralink, que ni siquiera necesitaba la silla de ruedas, Francisco. De un momento al otro se recuperó por completo. Para no viajar a Ucrania, también abandonó a los católicos romanos ucranianos, que son las principales víctimas de los bombardeos rusos. Dijo que él estaba en cama, estaba totalmente incapacitado y ya lo ven. Reunión no informada en la agenda del Vaticano. El tipo publica una foto que le habían pedido no publicar y así el mundo se entera que estaba lo más campante y sonriente, de pie, más erguido que el propio Musk, al lado de el hombre más rico del mundo, ¿no? Porque bienaventurados los pobres. Digo, ¿querés aportar algo? Sí, yo quería, mira, también me parece que hay que agregar una cosa que la estamos evitando un poco, pero bueno, siendo cuidadoso con el YouTube friendly, ¿no? Bueno, al menos voy a sacar el tema yo. En las últimas semanas hubo algunas noticias bastante impactantes, ¿no? Estuvo una representante de una empresa, todos me van a entender de lo que estoy hablando, que afirmó que no habían hecho las pruebas correspondientes antes de... bueno, ¿no? Todos me entienden. Ahora, la narrativa... Por las dudas, si alguien no está lo suficientemente despierto, la empresa que empieza con P, silenciosa, y termina en Ser, Gate, que fue el escándalo justamente de Van der Leyen en Europa. Sí, o sea, básicamente, no tenían la información suficiente. Lógico, ¿no? Porque si lo apuraron tanto, ¿cómo iban a tener la información? Ahora la pregunta que yo me hago es, ¿y los que compraron, que son los gobiernos, no sabían, no tenían esa información o deliberadamente se la jugaron a ver qué pasaba? O quizás había una agenda por detrás, ¿no? Un interés en que todo el mundo tenga aplicado lo mismo, digamos, ¿no? Ahora, es muy importante contextualizar de que 2020 es el catalizador de todo esto. Sin 2020 muchas de las cosas que estamos viviendo hoy serían impensables. Yo te hago una pregunta, Lucas, estamos en directo, así que ¿yo te puedo compartir una pantalla? Creo que... A ver, yo te digo si se puede. O si no, pásamelo que yo lo comparto, que es una diapositiva. Mira, ahí pruebo, a ver si... Dale. Sí, si ahí lo puedo agregar. Ahí está, mirá. O sea, antes empezamos hablando del PCC, del Congreso, de una nueva era que se viene. Fíjense, ¿no? Esta es una nota de hace unos días. China abrió una comisaría legal en Nueva York para perseguir a ciudadanos chinos en los Estados Unidos. La noticia que dije al principio, que si habían visto lo que había pasado en Manchester, no la puedo compartir porque todos los links de YouTube que me aparecían me decía contenido bloqueado. No quiero arriesgar pasándotelo. ¿Qué pasó ahí en Manchester? Había una manifestación, estoy siendo cuidadoso con el lenguaje, entiéndanme. Había una manifestación de ciudadanos chinos en contra del PCC, en las puertas del consulado. ¿Qué hicieron los muchachos del consulado? Y fíjense, contextualizando con esta nota que estoy compartiendo, los muchachos del consulado salieron, los mataron a golpes a los que estaban ahí haciendo la protesta, e inclusive al que estaba identificado como el organizador de la protesta, lo agarraron de los pelos y lo metieron adentro del consulado. ¿Ok? Ya el consulado es jurisdicción china, ¿no? Los convenios internacionales, las embajadas y consulados, es jurisdicción del otro país. Lo metieron de los pelos para molerlo a golpes, ¿no? Pero como era tan evidente y estaban ahí, y estaba la policía británica, bueno, intervino, lo sacaron. Ahora, vos fíjate, algo está pasando, ¿no? Hay un cambio evidente de paradigma. Esta nota que estoy compartiendo no es solamente en Nueva York. Eso en el siglo XIX te armaban la tercera guerra del opio los británicos si hacías eso.
Mirá el estado del free world. Es literalmente una agresión extranjera en su suelo soberano, entre comillas, del rey. Totalmente. Ahora fíjate una cosa. Esta y ahí te voy a mandar otra pantalla. La de Nueva York, lógicamente, no es la única. Han abierto en varios países comisarías para monitorear a los ciudadanos chinos. Ellos dicen por si tienen algún problema diplomático, algún problema de papeles, que esto o lo otro. No, están monitoreando la actividad de los ciudadanos fuera de China. Ahora, fíjate esto. TikTok monitorea la ubicación de ciudadanos estadounidenses en tiempo real. ¿No? Una acusación, mira, Forbes, ¿no? Nico, lo que siempre aclaramos nosotros, ¿no? Lo dice. Los Nicos con Lucas, con el gorro de aluminio, Forbes está diciendo. Che, TikTok está monitoreando en tiempo real a los ciudadanos mientras la gente consume los shorts ahí de 1 minuto tirándose un tomate por la cabeza. Bueno, te están espiando en todo momento. En todo momento. Ahora, ¿qué es lo que está pasando? Y, sin embargo, y quizás es motivo esta ofensiva, digamos, que están llevando adelante, la narrativa del 2020 cada vez está más cuestionada. Cada vez está más cuestionada. Fíjense lo que está pasando en Canadá. En Canadá empezaron audiencias para establecer el accionar del gobierno de Justin Trudeau. ¿Ok? Para ver el tema de los camioneros y demás, si estuvo justificada la aplicación de las leyes de emergencia y demás. Que todos saben que es el argumento que usaron para congelar las cuentas, y etcétera. La Chrystia Freeland, que gran ironía, ¿no? Freeland, tierra libre, la viceprimer ministro de Canadá, ministro de Economía y un global leader, al igual que Trudeau, del Foro Económico Mundial, es decir, alumna de Klaus Schwab. Acordate, Nico, que hay que ponerle contexto a la parte de la audiencia que no conoce estos temas, Sí. que decidió congelarle las cuentas bancarias a quienes protestaban contra las medidas totalitarias impuestas por Trudeau, que quería forzar a los camioneros a que hagan lo que no querían hacer. Entonces, bueno, implementaron represión policial, ley de emergencia, les robaron sus cuentas bancarias a ellos y a quienes donaban a su causa del Convoy de la Libertad, que fue toda esta protesta de camioneros. Y ahora se está cuestionando este accionar absolutamente despótico, que por otro lado viene de familia, porque yo ya lo he contado, el padre de Trudeau, Pierre Trudeau, que era del Partido Liberal, igual que Trudeau, o sea, el Partido Liberal canadiense, el partido trotskista en términos de aprecio por la libertad, había hecho lo mismo con protestas de los años 70, donde incluso habían torturado y desaparecido gente, porque Pierre Trudeau gobernó 16 años Canadá, para que después te digan que solo en Latinoamérica pasan estas cosas. Bueno, esa es la situación. Y una pequeña cosa que quería decir, Nico, y ya te dejo continuar, pero para no olvidarme, es, fíjate cómo China toma ventaja igual de toda la estupidez y la debacle occidental. No subestimemos esto. China, lo que yo decía es, bueno, con Hu Jintao crecía más que con Xi Jinping. Pero China sigue creciendo al 4 anual. El otro día lo decía nuestro amigo Lorenzo Ramírez. O sea, China está mucho peor comparado con lo que era China antes, pero infinitamente mejor que Estados Unidos, que está en recesión, que Suiza, que está al borde de la quiebra, que Reino Unido, que está quebrado, que España, que está quebrada, ni que hablar de toda América Latina, que están en cenizas, incluyendo los países que antes lideraban los rankings, como Chile, que el año que viene ya está claro que va a registrar también recesión y caída. Así que China no compra todo este cuento. China salió de su plan de descarbonización y no tiene ninguna intención de volver. Y de hecho nunca lo cumplió, porque nunca se puede confiar en los números oficiales del gobierno chino, como de ningún gobierno, pero menos todavía de uno comunista. Y por eso sigue produciendo y sigue prosperando mientras Occidente se suicida con este tipo de normas absurdas que han paralizado las economías y que ahora con el cuento del cambio climático están matando de hambre países ricos como Holanda, donde por las normativas que limitan la emisión de los agricultores, el gobierno ha decidido expropiar granjas. O sea, ya el nivel de locura es total. Tenés más comunismo y más totalitarismo en Occidente, en algunos aspectos, que en la propia China.
es increíble. O sea, y China lo mismo también. Ahí no tenés cultura trans y de reducción de natalidad. De hecho, en un lugar donde tenían la ley de un solo hijo, han barrido completamente con esas políticas maltusianas y al contrario, están fomentando la natalidad y riéndose de Occidente que se suicida y se extingue. Y te voy a pasar en un ratito unos videos también, Lucas, para que muestres. Perdona la interrupción, Nico, pero quería poner en contexto esto, ¿no? Que incluso hay algunos asuntos en los que Occidente está más avanzado en esta carrera hacia el abismo que todos los regímenes autocráticos de los que protestan los grandes medios. Sí, bueno, o sea, yo lo que quería señalar es eso, la narrativa que justificó muchos de estos avances se está cayendo a pedazos en gran parte de la opinión pública. Ahí en Canadá con estas audiencias que han sido amañadas por Trudeau, que ha puesto a una persona cercana al partido de él a dirigir la audiencia y demás, pero están saliendo algunos testimonios muy impactantes, que fíjense, o sea, lo que muy bien describió Nico, ¿no? La expropiación de propiedad privada, montón de limitaciones a los derechos individuales de las personas, un absoluto abuso de poder ejercido por el Estado canadiense, un gobierno democrático, ¿no? Representando al pueblo, además. Pero bueno, fíjense algunas de las cosas que están surgiendo a la luz. Por ejemplo, acusaban a los camioneros de plantar, ¿no?, explosivos en hospitales. Salió la información que fue desmentido por los propios funcionarios del gobierno, de que nunca tenían esa información, pese a que lo dijeron en público en su momento. Después, el servicio secreto canadiense declara en la audiencia de que no había ningún tipo de vinculación de los camioneros con algún partido político en especial, ni siquiera con ninguna potencia extranjera, que era otro de los señalamientos que había. En definitiva, la señora de la empresa esta dice una cosa, los gobiernos actuaron, podemos decir, sabiendo o no sabiendo esa información, pero es clave que en algún momento lo tendrían que haber preguntado. Más la narrativa para imponer todas las restricciones se está cayendo a pedazos en Canadá, se está cayendo a pedazos en un montón de países. Cada vez queda más expuesto eso, que era un catalizador para apurar una agenda. Ahora, Nico, sí, vos dijiste los países preguntan. ¿No te acordás el escándalo, que lo hablamos, el escándalo que hubo en la Argentina, cuando Alberto Fernández y los macristas, todo el espectro político repugnante, aprobó la ley de no tienen que hacerse cargo de ningún problema estas corporaciones? O sea, además te compramos al precio que decís y si cruje la gente nos hacemos cargo nosotros, el Estado, que por supuesto no se van a hacer cargo de nada. Déjame agregar inclusive algo a eso. Fíjate cómo acá tenés la falsa dicotomía entre Frente de Todos y Juntos por el Cambio. Uno de los mayores referentes de todo el lobby Naumann alemán, hasta hace poquito se estaba peleando con el ex ministro de Salud porque justamente no le compró a la misma empresa que tuvo todo este escándalo de no haber informado los efectos de las aplicaciones en la persona. Bullrich con Ginés González García. Sí, lo quería decir más. Pero sí, a eso me refiero. Fíjate cómo no hay una real, digamos, nunca va a haber una defensa real de los políticos hacia las personas. Y la verdad que sin embargo, los diputados de Bullrich, entre quienes estaba José Patiño, que yo he conocido personalmente como a Bullrich en la Naumann, que era el presidente de la Fundación Naumann Argentina, votaron a favor de la ley compulsiva de 2019 del kirchnerista Pablo Scherding, un hombre de Sigman, siniestro magnate de la farma argentina, que prevé que el gobierno pueda obligarte a hacer lo que no querés hacer en cualquier caso. Pues dicen, no salió ninguna ley, no salió ninguna ley que te obligue ahora, pero la ley ya está en 2019 preparando el terreno y votada por los hombres de Bullrich también. Solo hubo una diputada que se opuso en esa ocasión, Graciela Ocaña, que le hicieron a un lado. Tomen nota de esto. O sea, obviamente que es una farsa total.
esta cuestión bipartidista. Mira, Bolsonaro en Brasil es un delincuente. O sea, Brasil tuvo más encierro en un montón de estados. Él dijo, no, la responsabilidad de los gobernadores, porque yo no es mi culpa. No, mentira miserable. O sea, Bolsonaro tenía una serie de instrumentos con los cuales podía haber detenido ese encierro. No lo hizo, y no solo no lo hizo, se jacta de ser el que más le compró en el planeta a todas esas empresas después de Estados Unidos y un par de países del primer mundo. Hizo negocios formidables con la rama farma y con la rama de Monsanto también. Es el mejor aliado que ha tenido en Brasil. O sea, están todos encaminados en la misma dirección. Que, a ver, Putin te metía preso 5 años si salías de tu casa, en Moscú. Y bueno, China no hay ni que hablar de lo que son. O sea, claramente no hay una disidencia, ese tipo de política, pues esas políticas son un consenso mundial. Eso es el globalismo y eso es lo que nos molesta. No nos molesta la globalización, al contrario, somos defensores acérrimos de la globalización y del capitalismo y de la propiedad privada y del libre comercio y la libre circulación de personas por todo el mundo. Todo lo que han generado con el marco del 2020 y los nuevos planes que tienen va en la dirección opuesta. Va en la dirección de limitar tus libertades económicas y productivas, de cercenarte con normas globales como el impuesto mundial para empresas que han sancionado en la cumbre de Glasgow este año y que nadie está hablando de eso. Y de hecho restringen tu libertad de movimiento, restringen tu libertad de expresión, restringen la integración pacífica de los pueblos. O sea, estamos mucho más aislados y sometidos que antes. Esa es la esencia del globalismo. Que no puedas votar con los pies, que no puedas irte a otro país porque las cosas son mejores como último recurso. No, que todo tenga el mismo orden, que nivela para abajo y para peor. Sí, fíjate también que están muy próximos a prohibir que puedas viajar en avión, por ejemplo. En Francia, en Inglaterra. En Inglaterra, o sea, Inglaterra sale de la Unión Europea. ¿Qué decían los partidarios del Brexit? Con total razón. Que la Unión Europea es un gran campo de experimentación de políticas nefastas. El otro día mostré en mi programa del Pacto de Princeton con la abogada Valeria Infran un clip de un disidente soviético que dice: la Unión Europea es una troika perfecta, sigue totalmente el modelo del Politburó. Son un montón de personajes que no son elegidos, que son tecnócratas totales, que hacen lo que quieren y la gente tiene que obedecer. Bueno, Inglaterra sale de la Unión Europea y ¿qué pasa con Boris Johnson, gran amigo de Bill Gates? Que ahora incluso lo echan y ahora puede que vuelva. O sea, operativo retorno, increíble. El tipo que hizo, llevó las medidas más agresivas en materia de encierro y las medidas más agresivas ecológicas, como prohibir los vuelos de menos de 2 horas. O sea, te quieren obligar a hacerlo en tren. Lo mismo hizo Macron en Francia, lo mismo hizo Pedro Sánchez en España, solo que a plazo posterior. Francia e Inglaterra ya lo están aplicando, Pedro Sánchez lo está haciendo de manera gradual. Entonces, están prohibiendo viajar en avión con el pretexto del ecologismo, mientras Gates y otros personajes nefastos como Jeff Bezos están los dos asociados en proyectos de aviación propulsada por hidrógeno, que es muchísimo más cara, de aviones que en vez de llevar 200 o 600 pasajeros, 200 el mínimo, 600 normalmente en los internacionales, pueden llevar 50. Y por lo tanto la tarifa va a ser 4 veces más cara y solo van a poder viajar ellos y el 1% del 1%. Entonces, literalmente estás volviendo. Quieren erradicar los autos. La Unión Europea lo puede buscar cualquiera, en Reuters, en El Mundo, en ABC, Corriere de la Sera, donde se les cante, Le Monde o The Times. La Unión Europea ha prohibido para el año 2035 los coches convencionales. Porque es la única forma de imponerte los Tesla de Elon Musk, que se prenden fuego con la gente adentro, que se arrojan acantilados por los errores del piloto automático, donde ya hay juicios en todo el mundo por gente que ha muerto por el desastre de estos autos carísimos, y hay huelga de hambre en Noruega de los propietarios de Tesla, porque es un desastre, han pagado una fortuna y no reciben a cambio nada y la garantía es una mentira. Entonces, ¿qué hizo la Unión Europea? Prohibió los automóviles convencionales para 2035 para imponerte a la fuerza los eléctricos, y quien no lo pueda comprar a pie, como en el feudalismo, o a caballo. Ah, no, tampoco, porque a los lincheras en España los están multando con miles de euros por usar caballos para trabajar.
O sea, tampoco, ¿no? Tracción humana. Eso es lo más ecológico y eco-friendly y pro-vegano que hay, ¿no? Que sean los chicos directamente, porque no traemos chicos de la India o de Marruecos, que tiren los carros con nosotros como en el siglo XVIII. Ese es el camino al cual estamos avanzando a pasos acelerados. Y además, Nico, permitime acotar, sí, TikTok espía gente, Facebook, WhatsApp, Instagram, Samsung TV, todas las aplicaciones occidentales, la Samsung es surcoreana, pero de ese eje atlántico, lo hacen hace más años, lo hacen todo el tiempo, es lo que nos mostró Snowden, lo hacen permanentemente con todos nosotros de manera sistemática, le entregan los datos al gobierno y nadie protesta, porque este es el grado de servilismo, de servidumbre voluntaria en el cual vivimos. Así que tampoco podemos protestar por China, lo vienen haciendo hace décadas antes que China los norteamericanos. Nico, Sí, ahí totalmente. te dejo compartir la nota que vos me habías puesto, pero me parece pertinente esto, porque justamente con todo lo que habíamos dicho al principio respecto a lo del tema de la censura en los medios de comunicación y demás, y de cómo forzosamente se está llevando ese lobby, no sé si lo vieron porque, no, es muy posible que sí, pero no sé si recuerdan que hasta hace no mucho un periodista en una rueda de prensa en un partido de fútbol que no tiene absolutamente nada que ver, le preguntaron a Mbappé si iba a dejar de utilizar los vuelos privados por el tema de justamente todo lo que está pasando con la climatología. Y ahí está, justamente lo que estaba diciendo recién Nicolás, lo respaldaban para que directamente cambien el avión privado por un tren. Que no tiene absolutamente nada que ver en algo que estaban relacionado con el tema del fútbol. Ahí está muy importante el propio rol que tienen los medios forzosos que viven directamente de la pauta para promover todas estas agendas. Nico, ahora si querías compartir la nota, No, está bien. Lo que quería agregar es que, en definitiva, ¿no? Como bien describió Nico, la Unión Europea es un organismo absolutamente nefasto, y sin embargo, inclusive Ursula von der Leyen, que se está cuestionando ahora la firma de estos contratos, ¿no? Que de paso estos productos aumentaron un 400%, la nueva versión que la aprobaron con 5 ratones. Y qué sé yo, veo a la gente en Francia, ¿no? En España, que se quejan con sus respectivos gobiernos, pero no veo enfocados en la torre del mal, ¿no? Que es ahí la Unión Europea y demás. Ni hablar el BIS, ¿no? Nadie lo mira al BIS. Pero de vuelta, ¿no? No hay ningún responsable, nadie es responsable por los desastres que como han destruido un montón de cosas de 2020 para acá. No hay ningún funcionario que pase por ningún tipo de cuestionamiento y como que quedó ahí, una sociedad absolutamente dormida. Acá en Argentina ahora viendo a Gran Hermano y todas esas cosas, ¿no? Que por eso, me gustaría sacar este tema, por eso considero tan importante el documental que hicimos respecto a Cecil Rhodes, Carol Quigley y la historia del globalismo. Porque ahí te muestra cómo se han enfocado en la manipulación de la mente, en la propaganda, en los sistemas, las instituciones educativas y demás, todo para modelar la percepción de la gente, para que la gente tolere y poder llevarse la apuesta, ¿no? Para ejercer este sistema de control y gobierno autoritario. Yo en ese video hago un comentario donde digo, ¿no? Qué diferente sería muchas cosas, ¿no? Si la gente tuviera acceso a este material, que en realidad lo tienen, pero nadie se toma el trabajo porque están en TikTok o demás de investigarlo o leerlo o lo que sea. Pero es un material absolutamente fundamental para entender hacia dónde vamos. Porque este plan lo vienen, como narramos ahí, hace más de 100 años desarrollando y planeándolo. No, hacer un agregado justamente para llevar el tema a esto de inclusive hasta los orígenes propios del globalismo como tal. Como acá nombraste, me diste un disparador, inclusive el propio Gran Hermano. Veo que la gente disfruta controlar el comportamiento y monitorear constantemente el comportamiento de las personas a través de una pantalla. O sea, y esta digitalización forzada, en parte, si se quiere, también un poco las
sandeces que plantea Noah Harari con el tema inclusive también del propio lobby del Foro Económico Mundial, a la gente que no nos sirva para el tecnato le damos drogas y videojuegos para que queden ahí como si fueran nada. E inclusive la propia censura que se está dando con esta digitalización forzada en las personas que tienen una cierta disidencia respecto a todo lo que son las ideas y las agendas que te están planteando de forma forzosa. No sé de qué forma tratarlo para que no tenga problemas el canal, pero Nico, ya sabes a lo que me estoy refiriendo. Bueno, en realidad los dos. ¿No? El tema de la financiación de estos fact-checkers por parte de Open Society. Pero inclusive es como que te forzaron a digitalizarte todos los trabajos manuales que requerían cierta, digamos, desarrollo y destreza mecánica, inclusive una parte de oficio, gradualmente están desapareciendo, y digitalizándote es como que te monopolizan todo lo que es tu propia identidad y si quieren te borran. Y si nos quedamos sin laburo, yo no tengo con qué carajo sostenerme, no tengo con qué darle de comer a mi hija y directamente, o dependo directamente del salario básico universal, o tengo que ser prácticamente un aplaudidor de políticas de género, porque si se implementan las CBDC y no rinde mi crédito social, no sobrevivo. Entonces, a esto es lo que se está yendo el mundo, y es por esto tanto el ímpetu y la preocupación que le ponemos los tres en difundir estas ideas. Le dejo la palabra al que guste. Ahí en el chat. Perdón, Nico. No, absolutamente. El voyeurismo, ¿no? El placer por mirar, espiar, que lo han tratado el cine, es eso, ¿no? Voyeurismo. Pero toda esta sociedad de la vigilancia entra en esa dinámica de vigilador, vigilado y demás, ¿no? Acuérdense en 2020 cómo se fomentaba que sean los mismos vecinos quienes espíen y vigilen y denuncien a su vecino, ¿no? Que ejerzan, sean los propios policías del campo. Bueno, estoy YouTube friendly, no me quiero exceder. Pero bueno, ahí ¿qué estamos viendo? Nico, si querés explicar el video. Ahí estamos viendo a un ex soviético que estuvo en un gulag perseguido por el Partido Comunista de Moscú, que se fue a vivir a Europa y dice: ahora me están haciendo lo mismo en Europa con la Unión Europea. Esto va a llevar mucho tiempo, pero la organización, el esquema de organización es igual. Quiero hacer un comentario antes de que vean esto. América no está tan lejos. O sea, que el Mercosur sea mucho más light no significa que no haya proyectos que vienen implementándose mucho. ¿Te acordás de UNASUR, presidido por Néstor Kirchner? Bueno, ¿cuál es uno de los principales caballitos de batalla de Lula en promesas de política internacional? Que él quiere crear una moneda única latinoamericana. ¿Quién está de acuerdo con esto? López Obrador. ¿Quiénes se reunieron por este tema? Boric de Chile y Petro de Colombia. ¿Y qué dice el kirchnerismo? Que sería la solución para la inflación en Argentina. Propuesta del Instituto Patria, crear una asociación entre el peso argentino y el real brasilero. Literal, sí gana Lula. Esto lo pueden leer en la política online. Un euro latinoamericano, que es el principio del gobierno mundial regional americano que esté en combinación con la Unión Europea. López Obrador, como buen cachorro de Estados Unidos que es, además agrega que podría ser una integración americana total. O sea, no solo Latinoamérica, sino también Norteamérica. Bueno, podés poner el clip, Lucas, para que vean qué pensaba alguien que conoció la Unión Soviética de la Unión Europea. Inclusive, permitime una acotación chiquitita, para romper este bipartidismo constante, lo estaba promoviendo también hasta hace no mucho Martín Tetaz, para que vean de que Juntos por el Cambio no es muy diferente a todas estas cosas que se están planteando. Y ahí pongo el clip. La nueva Unión Soviética. It is really puzzling to me that having just buried one monster, the Soviet Union,
Another remarkably similar one, the European Union, is being built. Exactly what is the European Union? Perhaps by examining the Soviet version, we can get the answer. The Soviet Union was governed by 15 unelected people who appointed each other and who were not accountable to anyone. The European Union is governed by 24 people who appoint each other, meet in secret, and are not accountable to anyone, and whom we cannot sack. One might say that the EU has an elected parliament. Well, the Soviet Union had a parliament of a sort too, the Supreme Soviet, which just rubber-stamped the Politburo decisions, pretty much like the European Parliament does, where speaking time in the chamber is limited within each group and often amounts to 1 minute per speaker. In the EU, there are hundreds of thousands of bureaucrats with their huge salaries, their staff, servants, bonuses and privileges, their lifelong immunity from prosecution, which is simply shuffled from one position to another, no matter what they do or fail to do. Is this not exactly like the Soviet regime? The Soviet Union was created by coercion and very often with a military occupation. The European Union is being created admittedly not by armed force, but by coercion and economic bullying. In order to continue to exist, the Soviet Union spread itself further and further. The moment it stopped spreading, it started collapsing. And I suspect the same is true of the European Union. We were told that the purpose of the Soviet Union was to create a new historic entity, the Soviet people, and that we must forget our nationalities, our ethnic traditions and customs. The same seems to be true of the European Union. They don't want you to be British or French. They want you all to be a new historic entity, European, to suppress all your national feelings and live as a multinational community. After 73 years, the same system in the Soviet Union resulted in more ethnic conflict than anywhere in the world. In the Soviet Union, one of the grand purposes was the destruction of the nation state. And that's exactly what we observe in Europe today. Brussels intends to absorb nation states so that they should cease to exist. Corruption was built into the Soviet system from top down, and so it is in the EU. The same endemic corruption activity that we saw in the old Soviet Union has flourished in the EU. Those who oppose or expose it are silenced or punished. Nothing changes. In the Soviet Union, we had a gulag. I think we have a gulag in the European Union also, an intellectual gulag known as political correctness. When anyone tries to speak their mind on questions of race or gender, or if their views differ from those approved, they will be ostracized. This is the beginning of the gulag, the beginning of your loss of freedom. In the Soviet Union, they told us we needed a federal state to avoid war. In the European Union, they are telling you exactly the same thing. In short, the same ideology underpins both systems. The EU is an old Soviet model presented in Western guise. But again, like the Soviet Union, the European Union has within itself the seeds of its own demise. Unfortunately, when it collapses, and it will leave immense destruction behind, and we will be left with huge economic and ethnic problems. The old Soviet system was incapable of reform, so is the European Union. But there is an alternative to being ruled by those 24 self-appointed officials in Brussels. It is called independence. You don't have to accept what they have planned for you. After all, you have never been asked if you wanted to join. I have lived in your future, and it didn't work. Fuerte. Y le doy la derecha a Giacomini, a Ancho Bastos y a One More Juan. La salida más cercana es la secesión, o sea, te salís del gobierno mundial y del nacional, porque ya lo he dicho 1000 veces, los estados nacionales son la causa de esto. Este señor capaz era medio nacionalista, yo no, yo creo que acá lo único que podés hacer es tratar de apuntar a dividir en las unidades territoriales más pequeñas posibles, porque es el fenómeno opuesto al globalismo. Siempre recuerdo las repúblicas italianas. Italia, que ahora está en la quiebra,
nunca fue tan próspera como cuando eran decenas de pequeños países que competían entre sí, que estaban obligados al libre comercio y que ninguno podía permitirse ninguna fantasía belicista o imperialista excesiva. Si tenés el totalitarismo que tenés ahora es porque el poder está cada vez más centralizado en lugar de descentralizado. Por eso, insisto, el globalismo es la tendencia opuesta al liberalismo, tanto al liberalismo clásico con ideas federales, que ya está obsoleto, como al liberalismo anarquista que nosotros propugnamos. Bueno, fíjense que ¿se acuerdan de esa entrevista a Yuri Bezmenov que se la hace G. Edward Griffin? Que es Ahí la busco, así la dejamos de fondo. Sí, es Griffin es un investigador fantástico que ha hecho, no como hicimos nosotros, un análisis de tragedia y esperanza, sino que ha hecho, de Carol Quigley, sino que ha hecho un documental sobre el libro de Skousen, el capitalismo desnudo, el capitalista desnudo, que en realidad es una suerte de opinión de Skousen sobre lo de Quigley. Pero se repite todo, porque en última instancia la idea de esta gente, de Rhodes, ¿no? De la sociedad secreta de Cecil Rhodes, ¿cuál era? Federar a todo el mundo bajo el rule, bajo el gobierno de lo que quedaba del Imperio Británico, ¿no? A crear un gobierno invisible, global, ¿no? Que en última instancia lo fueron implementando con estas macroestructuras supraestatales. La Unión Europea, Mercosur, etcétera, etcétera. No tiene audio, pero bueno, ahí está la entrevista donde lo explica muy bien. No, es que no le puse el audio para que pueda seguir conversando y que quede está fondo y se pueda perfecto. leer los subtítulos. Ahí, bueno, pero ahí creo que los espectadores nuestros seguramente lo han visto en algún momento este video porque es clásico, ¿no? Es épico. Y ahí explica muy bien la infiltración a través de la cultura, de cómo... es más, él dice lo mismo que en el extracto ahí que mostraron del video de Nico, que no se sentía libre para nada en Estados Unidos, ¿no? Sentía un nivel de opresión comparable al que tenía en la Unión Soviética. Pero bueno, ahí está el punto. Estamos yendo a la culminación de este plan de estos globalistas desde 1900, finales del 1800, de crear esta suerte de gobierno mundial, ahora que se ha reformulado como sistema de gobernanza mundial. Bueno, está encaminado y todo va rumbo a eso. La tecnología la tienen para implementar el sistema tecnocrático. La pregunta es cómo van a hacer para que la gente lo adopte voluntariamente y no tengamos un caos total. El problema también que yo veo es que gran parte de toda esta agenda, que inclusive lo denuncias de tu espacio, lo denuncia Nico, lo denuncio yo desde mis redes sociales, para la gente es como que es muy común. Es como que lo acepta como si nada. No veo, digamos, un enojo, que la gente esté ofuscada por lo que vivimos, salvo un pequeño grupito marginal, que parece que son dementes de sombrero de aluminio, que es lo que están denunciando las cosas que estuvieron pasando, y que el resto de la gente vive su vida como si nada. Es como que acá, por lo menos en Argentina, la propia idiosincrasia veo que es como que, sí, bueno, pasó todo esto que el otro, perdí el trabajo, se muere gente de manera repentina y no pasa absolutamente nada. Este inclusive experimento, que en un momento se va a hacer todavía peor, está pasando por ejemplo con Mercado Pago. La gente tiene 100% del dinero se hace en Mercado Pago, y Mercado Pago cae como si nada, y nada, es prácticamente lo que podría pasar tranquilamente con una CBDC. Se te cierra la cuenta por motivos X, o porque ahora, por ejemplo, estaba pasando que mucha gente tenía utilizaba transferir dinero y tenía registrado como local, le bloquearon la cuenta por completo y perdieron los ingresos. Esto es prácticamente el futuro al que te están tratando de llevar. Y esto se puede hacer de manera global, y no vas a poder consumir ni vas a poder hacer absolutamente nada. Bueno, no me quiero poner técnico, pero es importante la diferenciación de lo que dijiste, ¿no? Y diferenciarlo bien claro. Mercado Libre, PayPal, ¿no? Que hace unos días tuvimos ese evento donde también por motivos de
digamos, los usuarios no tengan ideas que la plataforma no, por motivos ideológicos, te confiscan el dinero, te cobran multas, etcétera, etcétera. Pero todo eso lo hacen sobre dinero electrónico, no son las CBDC, es dinero electrónico. Que ese dinero electrónico es un pasivo de la empresa, no está garantizado, no responde el Banco Central, no responde nadie por eso. Es un dinero creado de la nada por la propia empresa, dinero electrónico, es una nota, un pasivo sobre esa empresa. Ahora, la CBDC es otra cosa, porque es dinero, es justamente lo que va a matar ese sistema de dinero electrónico que tienen las empresas privadas, los bancos, sobre todo, de creación de dinero. Y el elemento fundamental para entender es que la CBDC y esto del SWIFT, que seguramente lo vamos a hablar en el programa de las noticias con Nico, este experimento que se hizo se basa en eso, de cómo no solo implementar la CBDC, pero implementar la CBDC con programación, subrayo, resalto, etc. Que el dinero sea programable quiere decir que el que tiene el control del algoritmo va a determinar cómo, quién, cuándo, dónde, cómo y para qué. Entonces es muy serio. Mercado Pago, etcétera, etcétera. Te pueden cerrar la cuenta, te pueden robar, te pueden esto, lo otro. Pero en definitiva, mientras vos estás en la plataforma, usás el dinero. Esto no, esto implica que directamente la CBDC va a estar programada y se va a utilizar para lo que ellos quieran que se use. Me dijo Nico que estaba preparando el tema de las fotos que me estaba planteando en el chat privado para pasarme las cosas de lo que estaba pasando con el video de Rhodes. Que justamente, a ver, como la persona que se encargó de editarlo, me parece muy importante inclusive para hacer las conexiones respecto a lo que pasó recientemente con la muerte de la reina Isabel, que es como que se piensan a veces que porque se terminó la reina Isabel, es como que se está terminando una etapa, y en realidad todo esto inclusive venía en los propios planes de lo que se planteaba desde las ideas de Rhodes, que incluían justamente un rol fundamental en Carlos. ¿Querés desarrollarlo más? ¿Cuál es justamente lo del tema de...? Sí, o sea, para poner en contexto, ¿no? Supongo que parto de la base de que vieron el documental, o bueno. Pero bueno, voy a partir de ahí. El punto es ese, ¿por qué fue tan importante y por qué nos esforzamos tanto por hacer ese trabajo? Que de vuelta, o sea, parece algo menor, pero para algunos, pero nadie hizo ese tipo de documental en habla hispana sobre el trabajo de Carol Quigley. Y es un libro que ya tiene más de 50 años. Entonces, fíjate lo trabajoso que es ese material, que nadie se animó a hacerlo, nadie quiso encarar, es una tarea titánica. Inclusive en inglés, son pocos los que lo han hecho y no lo han hecho de la forma extensiva que lo hicimos nosotros. ¿Por qué es tan importante? Porque Carol Quigley, que es el historiador que registra todo, era un tipo de la élite. Era un tipo de la élite, no era David Icke, no era Martínez Laje, era un tipo de la élite que se reconocía seguidor de los objetivos de esta gente con algunas menores diferencias. Entonces, que uno, o sea, para ponerlos en términos que me puedan entender, es como si, no sé, si Klaus Schwab mañana sacara un libro diciendo, bueno, mirá, en realidad estamos tratando de gobernar el mundo, todo lo que nosotros sabemos que hace, pero que no lo dicen en público, es como si sacara un libro mañana y tuviera escondido ahí en un capítulo todo lo que decimos nosotros, confirmándolo. Es así de explosivo. Ahora, justamente ese libro muestra más de 100 años de una agenda en funcionamiento, una agenda en evolución, que ha tenido pasos en falso, que han equivocado muchas estrategias, que han avanzado, que han retrocedido, que han cambiado el liderazgo, que han sufrido, han recalculado los objetivos muchas veces, los han modificado, ir para allá, ir para allá. Hay un momento del libro que es muy esclarecedor, donde habla de la Segunda Guerra Mundial, el rol del gobierno británico.
y dice, para cualquier tipo de desprevenido, ¿no? Lo estoy parafraseando con mis palabras. Dice, para cualquier espectador desprevenido, es absolutamente incomprensible la actitud del gobierno británico en la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué? Porque dice, había 4 narrativas en paralelo ejerciéndose. 2 que estaban conectadas con la élite, 2 que no. Las que no estaban conectadas con la élite, por supuesto todas supeditadas a lo que decían los de la élite, ¿no? Pero las que no estaban conectadas con la élite o no desconocían que estaban conectadas a la élite, eran las que actuaban de cara a la opinión pública. ¿Ok? Y esas 2 líneas operaban por la pacificación de Europa, etcétera, etcétera. Entonces, claro, de cara a la opinión pública era toda una estrategia que, por el otro lado, otras ramas del gobierno estaban en las sombras operando para que se desatara la guerra. Entonces, trasladémoslo hoy. El rol de Estados Unidos respecto al ascenso de China, o el rol de Estados Unidos en el conflicto en Europa. La importancia de las cosas que hizo Kissinger también. Claro. Pero bueno, ahí tenés citaste un muy buen ejemplo. Tenés un tipo que, o sea, el gobierno, la administración que sea, de cara al público, dice esto, lo otro, pero en los actos y los funcionarios oscuros, ¿no? Los maquiavelos de esta administración, de las administraciones, actúan en un sentido completamente diferente, ¿no? Por ejemplo, con el tema de 2020 y este año con las sanciones energéticas y demás. No se escucha el retorno. Las sanciones energéticas, todos decíamos, pero che, se están martillando el pie, porque esto va a ir en contra de ellos mismos. ¿Por qué toman una decisión así? Porque están operando de esa manera, están operando con un objetivo que la opinión pública no lo comprende, pero reconociendo todo el trayecto histórico que relata magistralmente Quigley y que hicimos un esfuerzo gigantesco por traerlo al público de habla hispana, ahí queda mucho más claro los medios, los instrumentos, como definen ellos, las tácticas, las estrategias, los objetivos y los actores, ¿no? Los actores que han llevado adelante estas cosas. Vos fijate, y ya le dejo a Nico, le cedo la palabra, que la cantidad de funcionarios de segunda línea, ¿no? O sea, ponele, el secretario de Estado. Ese es un tipo que sale en cámara, pero el segundo, el vicesecretario de Estado es un tipo de JP Morgan. La secretaria del Tesoro, pero el vicesecretario del Tesoro es un tipo de BlackRock. ¿Entendés? Así es como operan. Y así es como han llegado a un punto que para mí es muy difícil de volver atrás. En algún stream con Nico dije, cruzamos el Rubicón. Se cruzó el Rubicón y ahora, bueno, hay que ver qué pasa. ¿Nico? Bueno, fracasé el intento de lo que quería mostrarles, pero se los voy a mostrar seguramente en mi canal. Voy a publicar un recorte con esto, que era la demostración categórica de cómo YouTube está ocultando el documental que realizamos con Nicolás, que es probablemente uno de los trabajos más importantes de mi carrera, seguramente también de la suya en materia de comunicación, pero para entenderlo creo que es uno de los trabajos más importantes que pueden encontrar en YouTube en español. Muy por encima en la cantidad de información que condensamos que cualquier otro video. Y este video, este documental que lanzamos la semana pasada, que salió votado, Lucas, en una encuesta que realicé en la pestaña de comunidad, 60 y pico %, con 4 opciones, ganó abrumadoramente, triplicando la segunda opción, la más votada. O sea que la gente lo quería ver a toda costa. Y tiene una tasa de cobertura. ¿Qué es una tasa de cobertura en YouTube? La cantidad de recomendaciones que YouTube hace de tu contenido. Entonces vos ves el porcentaje de gente que llega por las recomendaciones que hace de YouTube, del 44%. ¿Cuál es el promedio en mi canal? 85, 83, 87, entre 80 y 90. Porque mi canal, según todas las métricas, es un canal 10-10. O
sea, lo manejo de manera tan profesional y eficiente, como vos sabés, tengo 9 empleados, muchos de los cuales viven íntegramente de esto. Vos sos uno de mis colaboradores, de esos que trabajamos más que con nadie. Y entonces, mientras el resto de los videos tiene una tasa de cobertura del 83, 87, 85, este tiene del 44%. Ningún video mío está en contra de ningún tipo de normativa, porque soy totalmente meticuloso con el cumplimiento de absolutamente todas las reglas de YouTube. Es más, este video salió monetizado de entrada, pues es un documental histórico, no tiene ni siquiera un problema de monetización, ningún tipo de limitación, pero sin embargo recibió la mitad de exposición que cualquier otro de mis videos. Notable. ¿Qué contamos en este documental? ¿Por qué este documental es objetivamente ocultado por YouTube? Una historia tan fascinante como incómoda, extraordinariamente documentada. Hay un señor que se llama Cecil Rhodes, que recientemente algunos progres o el movimiento BLM con buenas razones estuvieron tumbando sus estatuas o intentaron tumbar, algunas las tumbaron en Inglaterra y en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque fue un colonizador salvaje. Y eso es la historia oficial. Ignoraban que el señor Rhodes hoy sería un gran filántropo progresista. Invertía su inmensa fortuna en causas de filantropía, exactamente igual que Gates o que Soros o que, no sé, Warren Buffett. Era ecologista, fue un pionero del animalismo y además era, si se quiere, lo que hoy podríamos decir un deconstruido, un chico LGBT, que por supuesto no tiene absolutamente nada de malo. Lo que sí era malo en el caso de Rhodes era que, bueno, invadía pueblos, esclavizaba a los habitantes, luego los expulsaba, los hacía morir en el desierto y, bueno, a los que le ponían resistencia les arrancaba los ojos y se lo daba de comer a sus perros. Cecil Rhodes. Nosotros te contamos la historia de Cecil Rhodes, te contamos cómo este hijo de un pastor anglicano con delirios mesiánicos logra engañar a cualquiera que se cruce en su camino y expandir el Imperio Británico en África como nadie lo hizo y termina creando su propio país, Rhodesia, al estilo Cuba, Corea del Norte, fines del siglo XIX, donde todo es suyo y su palabra es la ley. Luego va a ser gobernador de las 4 colonias del sur de África, la colonia del Cabo, de Rhodesia y de 2 más. Y probablemente fue el hombre más emblemático del Imperio Británico, el más sanguinario, el más cruel y el más atroz. ¿Qué es lo que no cuenta la historia oficial sobre Cecil Rhodes? Que era un perfecto genocida, supremacista racial, convencido de que la raza inglesa era completamente superior y que el mundo entero tenía que quedar bajo su designio, que lo decía explícitamente y sin ruborizarse. Que Rhodes era un hombre del mundo de las sociedades secretas. Se había hecho masón, pero para él la masonería no era suficiente, lo muestra Nico. Había estudiado a los jesuitas y copiado sus métodos, pero tampoco le satisfacían. Al contrario, incluso consideraba que la suya era una mala causa, lo cual también es cierto, pero la de Rhodes es todavía peor. Y más que nada, él fue impactado, siendo alumno de la Universidad de Oxford en Inglaterra, por las clases del señor Ruskin, que fue uno de los fundadores de la Sociedad Fabiana, que sigue existiendo, que tiene mayor vigencia que nunca, y cuyo propósito era instaurar el socialismo a través de métodos discretos, extraordinariamente paulatinos, y en lugar de contra la burguesía capitalista, sino a partir de los megaburgueses, de los aristócratas, que caminarían hasta lo que hoy vemos perfectamente aplicado, que es un sistema donde hay socialismo para el 99% y libertad para el 1%. Donde una pequeña camarilla son dueños de todo, anulan la competencia, instauran una serie de monopolios, que de hecho es lo que se dedicó a hacer Cecil Rhodes con las minas de diamantes hasta llegar a ser el monopolista mundial de las piedras preciosas, que es lo que lo hizo inmensamente rico, por supuesto con esclavitud, genocidio, etc. Bueno, pero la Sociedad Fabiana, a la cual perteneció Cecil Rhodes y perteneció el actual rey de Inglaterra, Carlos III,
tampoco le pareció suficiente y creó su propia organización secreta. Y la organización secreta de Rhodes le funcionó bastante mejor el secretismo que la masonería, que a los jesuitas, que etcétera, o no sé, los famosos iluminados de Baviera extintos hace tanto tiempo. Y hay un solo historiador que habló de esto. No solo que habló de esto, al que se le permitió inicialmente hacer la historia oficial de esta organización, que se llama Carroll Quigley. Luego se arrepienten, logran destruir sus libros, pero gracias a algunas copias, por ejemplo, de Tragedia y Esperanza o El Imperio Angloamericano, que Nicolás desarrolla magistralmente, podemos llegar a las conclusiones de el alcance y el poder de la sociedad de Cecil Rhodes una vez que murió. Esta sociedad, que tenía el propósito de generar un imperio angloamericano, fusionando lo que en aquel entonces eran intereses rivales, completamente rivales. Rhodes muere en 1902, si no recuerdo mal, que es el Imperio Británico y la naciente y emergente potencia norteamericana. ¿Cómo lo hacen? A través de organizaciones muy conocidas, que en realidad Quigley demuestra que son fachadas. El Consejo de Relaciones Exteriores de los Estados Unidos y el Instituto Real de Asuntos Internacionales, mejor conocido como Chatham House en Inglaterra, operadas por los mismos personajes. ¿Qué lograron estos caballeros? Bueno, la creación de la Fed, de la Reserva Federal de Estados Unidos, que había sido inmensamente resistida por el empresariado americano, pero que con una serie de banqueros, mayoría de los cuales son miembros de uno de los clubes del entramado angloamericano de Cecil Rhodes, logran aprobarla y crear la producción monopolizada del dólar con una gestión que es privada y que es la causa de todas las desgracias inflacionarias desde 1913 hasta hoy. ¿Qué más logran? A través de Arthur Milner, amante, secretario y albacea de Cecil Rhodes, lo van a ver, la creación del Estado de Israel. Literalmente estuvieron detrás de la creación del Estado de Israel. El padre del movimiento sionista, Theodor Herzl, se lo pide a Rhodes y lo cumple de manera póstuma su heredero y continuador de su obra, Alfred Milner. ¿Qué más logran? La Primera Guerra Mundial y derrocar al zar y desactivar a Rusia e implantar un comunismo perfectamente dominado. También lo tratamos en este documental por los intereses angloamericanos con los cuales negocian, de lo cual ya hay bastante documentación y escrito. Y siguen con la Segunda Guerra Mundial, con la Guerra Fría, con la creación de las Naciones Unidas y el Fondo Monetario Internacional. Todos los personajes de la sociedad secreta de Cecil Rhodes, una conspiración en sentido duro, estricto, enciclopédico, protagonizaron los eventos más importantes de la historia del último siglo y son los precursores de lo que estamos viendo, de lo que hablamos en toda esta charla, y YouTube no quiere que te enteres. Así que invitados, todos los que vean esto, no invitados, conminados a pasar a ese documental, a mirar ese documental, a comprobar que todo lo que decimos está exhaustivamente fundado y a compartirlo en todas partes para que esta verdad se sepa. No en vano, es el único video que ha sufrido este grado de ocultamiento deliberado de todos los que recuerdo que he hecho, sin tener ningún tipo de problema con ningún lineamiento. Es algo bastante sugestivo y sugerente de lo importante que es el contenido que trabajamos con Nico Martínez Laje y por qué no hay otras personas que hablen de esto, o tal vez sí las hay, pero nadie se entera. Nico, ¿querés agregar algo a ello? No, bueno, lo que dijo Nico adhiero completamente. Y repito un poco lo que me dije antes, el material ese es absolutamente fundamental para entender lo que vendrá. Porque marca todo, marca de vuelta cómo los instrumentos, los objetivos, los medios, todo. Se han repetido constantemente la misma estrategia y siempre lo han impulsado en esa dirección. Es absolutamente vital ese material. Y me gustaría agregar, antes cuando hablamos eso del bipartidismo y la falacia de la representación y etcétera, etcétera,
que es justamente uno de los puntos que destaca Quigley, ¿no? Quigley destaca que todos los partidos de izquierda en Estados Unidos, al momento de que él escribe el libro, estaban financiados por la banca Morgan. Y dice, el objetivo de ellos es, estoy parafraseando, ¿no?, que financiar a los extremos para que la gente termine dirigiendo al del medio. Los de los extremos son tipos financiados por ellos, pero el del medio es directamente el instrumento, ¿no? El tipo, el que han puesto a dedo para que esté ahí. Y por eso, gobiernos tras gobiernos, que cambian las caras, cambian los dichos, pero las políticas son las mismas y en una misma dirección. Vos fijate que hablaste acá de Argentina, el oficialismo y la oposición, pero también hay que decir que la esperanza de muchos, hablaba de los encierros, ¿cómo era? Los encierros efectivos o... Sí, inclusive te justificaba el accionar represivo en caso de que desacates esto y necesites ir a trabajar, para que muchos se olviden de que ahora, y sin contar de que su foto de perfil es literalmente el Foro Económico Mundial. Claro, entonces ahí tenés, viste, de vuelta, cómo intervienen toda esta gente financiando... Milei, ¿no? Para ser más claros, la foto Claro, del Foro claro. Económico Mundial y los $2 millones en un depósito bancario que no sabe ni puede explicar, que lo publicó Clarín. Además, por cierto. Bueno, y fíjate, ¿no?, que muchos de los que lo siguen han leído algún texto de Rothbard o algo de Hoppe y demás, y o sea, se le escapó a todo el mundo que Rothbard hablaba sobre Carol Quigley. Rothbard hablaba sobre Carol Quigley, habla muy claramente. Yo hice un video sobre eso, y creo que lo replicaste en tu canal, ¿De la Nico, conspiración? del tema de las conspiraciones. Sí, es muy claro lo que dice Rothbard y la verdad que es una lógica absolutamente impecable, ¿no?, respecto a lo que expresa ahí. Y habla bien Rothbard claro. lo que dice básicamente es que ignorar que el curso de la historia en cierta medida se dirime por grupos de poder que conjuran de manera discreta o secreta para imponer sus intereses a los de todos los demás, es ignorar la naturaleza misma de la historia. Y yo te digo una cosa, Rothbard era un gran historiador. No era un gran filósofo, seguramente nuestro queridísimo Tomás está de acuerdo en esto, pero sí era un gran historiador, un gran economista, pero un gran historiador. Y buena parte del trabajo de Rothbard, más rescatable, es historia, tanto historia económica como historia normal. Por ejemplo, todo lo que explica la creación de la Fed. Y él es el padre del anarcocapitalismo moderno, no inventó el anarquismo liberal ni mucho menos, y muchos de quienes hoy siguen su obra ignoran deliberadamente o de manera totalmente inocente, cualquiera de las dos opciones es plausible, todo lo que ha escrito él sobre este tipo de mecanismo. Y se quedan con la visión de Popper, que es el que empieza a hablar, es casi el padre de la idea de la teoría de conspiración como algo peyorativo, que era todo lo contrario, que se decía liberal Karl Popper, pero en realidad, con su paradoja de la tolerancia y en la sociedad abierta y sus enemigos, él incita la censura de las opiniones que considera alérgicas al orden de la sociedad abierta, que para él son Estados Unidos e Inglaterra. Inglaterra, que mientras Popper escribe eso, mató a 4 millones de indios con Winston Churchill de hambre a propósito. Y de hecho se sabía, y de hecho Churchill se jactó en una carta que cobró relevancia pública y la sociedad inglesa en parte le celebró la broma. Y Estados Unidos, que metía bombas nucleares en un genocidio abominable y totalmente innecesario en Japón cuando ya se habían rendido, exterminando a más de 150.000 personas, si no me acuerdo mal, entre Hiroshima y Nagasaki, y generando daños irreparables en muchos más, y con todo tipo de políticas que, de hecho, si algo demuestran Anthony Sutton, liberal, catedrático inglés, Rothbard y compañía, es que si alguien se encargó precisamente de que Hitler llegue al poder y prospere, fueron los banqueros de Wall Street, y como yo lo demuestro en mi documental de la reina Isabel, la familia real británica y la élite británica y todo el complejo que necesitaba una guerra para
favorecer sus negocios y para favorecer la implementación del sistema de gobernanza mundial que se llama Naciones Unidas y que surge inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, ¿qué dice Rothbard? Se mezclan los de que las antenas, que la Tierra es plana, que extraterrestres y clones. Se mezcla todo ese perfil payasesco, lo lamento mucho, pero payasesco, con quienes te hablamos de estas cosas que son rigurosas, que están documentadas, que son comprobables. Se mete todo en la misma bolsa y dicen, no, estos son unos loquitos. No es verdad. Y cualquier académico serio, como Sutton, como Carol Quigley, como el propio Rothbard, sabe perfectamente que las conjuras, que los planes sistemáticos, que muchas veces fracasan, que nunca se ejecutan cabalmente, existen y son parte esencial de la historia. Y lo que estamos observando ahora, y a mí hace ya muchísimo tiempo que nadie se atreve a decirme, ni conspiranoico ni nada, es que el plan ya no es secreto, te lo dicen en la cara. Entonces, no verlo es una decisión personal de vivir a espaldas de la realidad. Así que, nuevamente, el documental que hicimos con Nico, que se titula La sociedad secreta más poderosa y desconocida de la historia, publicado el día jueves en mi canal Los Liberales, véanlo y difúndanlo en todas partes, en todos sus grupos, en todas sus redes, que no se van a arrepentir. Mirá, ahí te estoy compartiendo la pantalla, Nico. Mirá, fíjate para apoyar lo que vos decís. David Icke, que es un tipo que se hizo famoso por los reptilianos y todas las payasadas esas. El prototipo de conspirador delirante, de disidente controlado que necesitan estos tipos para... disidente controlado ni siquiera. O sea, no es ni disidente y tampoco pretendo serlo yo, nosotros que tenemos nuestros canales, vivimos de esto, no somos héroes como Hassan. Pero este tipo es el prototipo de payaso que necesitan para desprestigiar todas las cuestiones probadas, debidamente evidenciadas y rigurosas que delatan el carácter criminal de la clase gobernante y corporativa que maneja los destinos del mundo. Absolutamente. Y ahí tenés el video que ejemplifica lo que estás diciendo. Porque un tipo, David Icke, que yo lo he leído en finales de los 90 y demás, que tenía cosas muy interesantes, sobre todo respecto a la nobleza negra, ¿no? Los linajes europeos y demás. Pero claro, después te tira que se cambian de forma con forma reptiliana y esto que lo otro, y chao, queda todo absolutamente desacreditado. Todo lo que pueda llegar a decir que es interesante por asociación queda todo envuelto en la locura, ¿no? En paranoia. Y ahí lo tenés explicando la sociedad secreta de Cecil Rhodes. David Icke. ¿Y quién es más famoso? Este payaso inútil, que por supuesto se hizo rico con esto, y que no es necesario que nadie le haya dicho, che, tenés que hacer esto. Él solo lo hizo, pero lo promovieron por eso, porque el efecto es, este tipo habla de la sociedad, entonces la sociedad debe ser una mentira delirante como los reptilianos. Claro. Pero este tipo es mucho más famoso que Anthony Sutton, que es un historiador formidable, catedrático de la Universidad de Gotinga, que lo echan del Hoover Institute en Estados Unidos, que de hecho lo habían contratado por considerarlo el mayor experto en historia del comunismo del mundo, porque les demuestra que los banqueros de Wall Street estuvieron detrás de la Revolución Rusa. ¿Y quién conoce a Anthony Sutton? Si no es por mí, los que le digan a Rothbard, porque Rothbard lo promovía, pero tampoco mucha gente conoce a Rothbard. Si no es por mí, por vos, Nico, por los que lo mantenemos hoy el legado y recomendamos Wall Street y los bolcheviques, Wall Street y el auge de Hitler, con documentos que te muestran cómo no bombardearon las fábricas norteamericanas en Alemania, con documentos desclasificados oficiales de la Fuerza Aérea que estaban a acceso del público, que te documenta todas las relaciones de los Rockefeller, de Ford, con el nazismo, con el comunismo, con contratos, no con ocurrencias suyas. Eso no lo conoce nadie. Sácame esto que ya me estoy enojando, Lucas. Sácame esta porquería de ahí que me va a dar una... Bueno, y de paso, ya que me dejaron afuera del grupo de que yo no voy a promover lo de Anthony Sutton, me va a quedar a hacer el audiolibro. Ya está, ya me metiste ahí en los pocos promovedores de la historia. Ahora estás obligado a hacer los audiolibros de Anthony Sutton para que la gente lo pueda ver en tu gran canal, que es Lecturas Libertarias, y que tienen que seguirlo. Bueno, para no extender más el tiempo, yo todavía no sé, tengo hambre. Y bueno, todos
todavía más cosas por terminar. Les quiero agradecer por su compañía, por su tiempo y bueno, al público obviamente del otro lado que siempre está acompañando en esta fría noche de sábado, ya hoy domingo. Y bueno, espero que este programa lo remontamos en comparación al anterior. Claramente guardaste esta vez bien el de los enemigos del comercio. Así que bueno, les agradezco y bueno, nos vemos el próximo sábado. Muchas gracias muchachos por su tiempo y su compañía. Bueno, muchas gracias por invitarme. Un saludo a todos. Muchas gracias, Lucas. Un placer estar acá con dos grandes amigos conversando para la audiencia y seguramente lo estaré compartiendo en mi canal. Buenas noches. Que tengan todos muy buenas noches. Nos vemos el próximo sábado.